Conociendo al enemigo. Hoy vamos a hablar parte de lo que es guerra espiritual y también poder conocer cómo el enemigo entra sutilmente, y por eso es que es importante conocer. La Escritura dice: no desconozcáis las artimañas de Satanás el diablo. Hay muchos que no les gusta la guerra espiritual. No les gusta porque quizás no están en el orden o por desconocimiento. Pero hay que conocer ambos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el texto que le decía claramente: no desconozcamos. No debemos de desconocer las artimañas de Satanás el diablo. Antes bien conocerlas para desenmascararlas. Esto nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Y hoy el tema es del título: ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? Vamos a profundizar un poco más esta enseñanza y a la vez también poder saber qué dice la Escritura a través de la palabra del Señor. Por eso es que es bueno aprender, es bueno introducirnos en que los espíritus se pueden manifestar de diferentes maneras, a través de ambiente, de atmósfera, a través de muchas áreas pueden entrar. Y hoy, como vamos a ver si el cristiano puede ser endemoniado o poseído, hablamos de una posesión que es muy diferente a áreas de estar endemoniado. Vamos a los textos que dicen Lucas capítulo 10 verso 19. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes, la serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En este pasaje claramente nos da el Señor la palabra, la potestad. He aquí les doy potestad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Aplica 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estos textos son muy importantes para poder entender si un cristiano puede ser poseído por demonios. Entonces el Señor nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Cuando llegamos a Cristo, pasamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar. Somos nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Por eso que no escuchen las acusaciones del enemigo, porque lo primero que hace el enemigo es acusar. Quien acusa es el enemigo, el acusador. 2 Corintios 6, vamos al verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Miren qué interesante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? Recuerde que hemos enseñado mucho sobre el ser tripartito. De 1 Tesalonicenses 5:23, que somos espíritu, alma y cuerpo. Los tres son importantes. El espíritu es importante, el alma es importante, donde están las emociones, lo almático, y el cuerpo también es importante. El cuerpo es la única parte, mire qué interesante, que es donde habita el Espíritu Santo, en el cuerpo. Y dice este texto: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, del momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, las cosas viejas pasaron, como leíamos, todas son hechas nuevas, y nosotros pasamos a ser este cuerpo, este espíritu y este alma, pasamos a ser parte del reino de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Pasamos a que esta humanidad que tenemos ya no nos pertenece, sino que dice: el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Es porque estamos, del momento que aceptamos a Cristo, pasamos a tener el grado de potestad. Recuerde que el Señor nos dijo: he aquí yo les doy potestad. Potestad es la palabra exousia. Exousia significa un derecho legal. Es
la potestad que el Señor nos dio para poder accionar. Todos tenemos potestad, tenemos autoridad. Es un derecho que el Señor nos dio, derecho legal. Ese significa la palabra potestad. Y la pregunta, y entramos de lleno a la respuesta: ¿puede un cristiano, un hijo de Dios, ser poseído por algún demonio? La respuesta es: no puede ser poseído. Escuche bien, que no es lo mismo estar endemoniado que ser poseído. Un cristiano, un hijo de Dios que ha estado en una iglesia, no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque el ser poseído involucra al ser tripartito, el espíritu, alma y cuerpo. Un caso en la Biblia de posesión es el endemoniado de Gadara, aunque es el posesionado de Gadara en el original. Poseído. Entonces, si un cristiano tiene una relación con Jesús, es imposible que la persona pueda ser poseído. No pueden brotar dos aguas, o es agua dulce o agua salada. No pueden haber dos señores, o es Dios o es Satanás. Primero de Juan 5:16, sabemos que todo lo que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y el maligno no lo toca. Escuche bien los textos. Y el maligno no lo toca. Aquí hablamos de una posesión, que vamos a analizarlo también, que no es lo mismo estar endemoniado, posesionado, son muy diferentes. Entonces los hijos, los que estamos en Cristo, estamos protegidos por el Señor, por lo tanto el ser tripartito es protegido. No puede ser poseído un cristiano, es imposible, pero sí puede ser endemoniado o influenciado por demonios, que no es lo mismo, pero lo vamos a analizar parte por parte, que son manifestaciones demoníacas. Es muy diferente. Ahora, sí puede haber una opresión demoníaca en un cristiano. Puede haber una depresión demoníaca en un cristiano. Pueden haber manifestaciones demoníacas en un cristiano, pero no pueden ser poseídos por demonios. Tenemos una opresión. La opresión es un ataque de afuera hacia adentro. Ese se llama una opresión. Tenemos la depresión demoníaca, es cuando el espíritu inmundo vive dentro de un cuerpo. Tenemos la operación demoníaca, un ataque de adentro hacia afuera, que es una operación. Y el texto de Mateo 16:23 dice: pero volviéndose, él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí tenemos el caso de Pedro, que Pedro era un creyente. Por lo tanto, como era un creyente, era un discípulo de Jesús. Pero aquí dice que no dice que fue poseído por demonios, sino influenciado por el enemigo, por Satanás, pero no poseído. Ahora, los que pueden entrar en los cuerpos son potestades, pueden entrar en los cuerpos las huestes, que son demonios y espíritus inmundos, pero los principados o ángeles caídos, espíritu de ángeles caídos o Satanás no entran en el cuerpo. Estas jerarquías, que son las jerarquías altas de demonios que en el rango más bajo, ellos pueden influenciar el cuerpo. Los demonios, espíritus inmundos son las jerarquías bajas. Las jerarquías altas son los principados, gobernadores y potestades. Pero los principados y ángeles caídos no entran en los cuerpos, porque pierden su espacio y tiempo dentro de un cuerpo. No es la función de ellos. Podrían entrar, sí, pero no lo hacen, porque la función de ellos es otra. Pero los demonios y espíritu inmundo, sí, ellos entran en un cuerpo, que son muy diferentes todo esto. Ahora tenemos el caso de la posesión de Gadara. Aunque Reina Valera le dice el endemoniado de Gadara, pero en el original texto hebreo dice el posesionado de Gadara, porque no es lo mismo estar endemoniado y no es lo mismo estar en posesión. Y todos conocemos la historia del endemoniado, que usted así lo tiene en Reina Valera, que ha sido Reina Cipriano de Valera, 1960. Ahora, dice la escritura, Marcos 5:2, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre
con espíritu inmundo, dice esta versión, que son espíritus de demonio. Vemos entonces al hombre que estaba con una posesión de demonio, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Entonces aquí sí tenemos un grado de posesión. ¿Qué es un grado de posesión que toma el ser tripartito? El espíritu, toma el alma y toma el cuerpo, los tres. En cambio, un endemoniado no toma los tres, puede tomar el alma y el cuerpo, pero no el espíritu. Cuando hablamos de una posesión, hablamos de esquizofrenia, demencia y paranoia, porque pasan a ser una posesión en que hay muchos demonios dentro de un cuerpo y pasa a ser una posesión. No es que ellos estén endemoniados, son posesionados por demonios. Espero entiendan bien los términos, porque a veces los confundimos con los términos porque quizás no escudriñamos un poco el tema, pero es solamente de colocar atención a lo que se está diciendo de las bases que estamos dando a conocer. Entonces, una persona puede ser poseído, pero que no tenga Cristo. Aquí tenemos el posesionado de Gadara, no tenía Cristo. Entonces había una posición, dice que este hombre vivía en los sepulcros. Esa era su casa. Usted no vive en un sepulcro. Usted no duerme en un sepulcro. Y si bebía este hombre en un sepulcro, comía cosas muertas. Usted no come cosas muertas. Se fija entonces, y ahí tenemos mucha diferencia a estar posesionado con estar endemoniado. Lucas 8:27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde mucho tiempo, y no vestía ropa, dice Valera. No vestía ropa, ni moraba en su casa. Usted viste con ropa, usted tiene su morada en su casa. Y este hombre dice que vivía en los sepulcros. Se fijan las muchas diferencias que hay en una persona que está en un grado de posesión. La versión Ausejo dice: apenas él saltó a tierra, o sea, Jesús pisó a tierra, le salió al encuentro procediendo de la ciudad de Gadara, los Quersas, los Quesarenos, un hombre que estaba poseído. Aquí aparece la palabra poseído, término original. Valera le dice que estaba endemoniado, pero no es endemoniado. Entonces aquí tenemos el texto más claro, que era que estaba poseído por demonio y que desde allá bastante tiempo no se cubría con él ningún vestido, ni bebía en casa alguna, sino en los sepulcros. Aquí este pasaje nos aclara más lo que he estado hablando anteriormente, cuál es la diferencia de estar poseído y estar endemoniado. Pero podemos analizar entonces claramente que una persona que está poseído es porque tomó el ser tripartito: espíritu, el alma y el cuerpo. Y hacía daño, y se hacía daño con piedra, y se cortaba el cuerpo. Yo creo que usted no se corta con piedra, que es hacerse incisiones, que es salir sangre, ¿cierto? No lo hace. Entonces no está poseído, que es diferente a la droga, que ese es otro tema. Porque hay personas que se cortan, se hacen flagelos en los cortes, o se hacen tatuajes, que son incisiones, que ese es otro tema, que no tiene nada que ver con grado de posesión. Pero este hombre se hacía daños con piedra, cortándose el cuerpo, que es símbolo de pactos, de votos, de hechicería, porque hay sangre. Cada vez que hay sangre es un pacto. El enemigo siempre pide sangre para sellar el pacto. Por eso que hay muchas personas que hacen tatuajes, todo lo que sea incisiones, dañar el cuerpo, que lo hemos hablado en otras clases también. Eso es un poco peligroso en el mundo espiritual, porque donde hay sangre va a brotar un pacto. Las marcas del mundo espiritual es un memorial satánico, ahí donde es sangre. El endemoniado de Gadara, como dice esa versión, pero él estaba posesionado, o sea, tenía el espíritu y alma y cuerpo con un dominio del mismo enemigo. Se tiraba al fuego, se cortaba los brazos con las piedras, cortaba las cadenas, vivía en los cementerios, comía cosas muertas. Se fija la mucha diferencia que es en una persona que tiene un raciocinio normal, porque una persona normal no va a andar desnudo, no va a cortar las cadenas,
no se va a tirar al fuego, no lo van a tener en grillos y lo va a cortar, no va a vivir en los cementerios y ni va a comer cosas muertas. Muchas son las diferencias de estar poseído, que aquí ya estamos aclarando todo. Entonces, Lucas 8:30, Jesús le dijo y le preguntó, ¿qué nombre tienes? Nombre del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es hebreo, exceptuando el libro de Daniel, algunos libros que tienen otros términos diferentes, y el Antiguo Testamento por lo general es hebreo y el Nuevo Testamento es griego. Hay libros el libro de Daniel tiene algunos textos como de arameo, que es un poco la diferencia. Pero vamos al texto que estamos ahora en Lucas 8:30. Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu onoma? Nombre es onoma del griego, y le dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esa es la diferencia, de que muchos demonios habían entrado en él. Legión se compone de 6.826 demonios. Esa es una legión, son 10 cortes. Una legión se compone de 6.826. Recuerde también, para poder entender cómo sacamos estas cuentas, esto es según la cantidad de lo que existe en Roma, de los soldados romanos. Y aquí podemos ver también las diferencias de cómo sacar las cuentas, porque cuando hablamos de un centurión, el centurión está a cargo de 100 hombres, un centuria. Cuando hablamos de legión, ya son muchos más. Una legión de soldados romanos se compone de 6.826 soldados romanos. Y aquí estamos hablando los números de los romanos o el pueblo de Israel, que estaban todos en ese mismo lugar. Entonces, una legión se compone de 6.826 demonios. Al ser muchos, pasa a ser grado de posesión por la cantidad de demonios. La versión Pechita dice, y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos espíritus malignos se habían metido en él. Muchos. Un nombre revela la cadena de operación. Por eso es que es importante conocer la jerarquía. ¿Qué es un principado? ¿Qué es un gobernador? Las potestades. ¿Qué son las huestes, demonios, espíritu inmundo? ¿Qué son los emisores, receptores, vectores, nahuales? Al conocer, nosotros vamos a poder saber la operación que es el espíritu. Por eso es que es importante en que en cada clase que estamos haciendo de sanidad o guerra espiritual, aplicamos bien los nombres con los términos, así poder identificar qué es lo que es, porque no todo es Satanás, no todo es demonio. Muchas veces todos pensamos que es Satanás y no es así. Todos pensamos que es demonio y tampoco es así. Ellos también actúan con una jerarquía. Un nombre. Por eso es que Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? No era que el Señor no sabía, pero era para que nos diera a nosotros una enseñanza de cómo poder identificar cuándo es un espíritu. Un nombre. Ese nombre revela ciertas cualidades. Por eso es que es importante conocer. El nombre revela el carácter del espíritu. El nombre revela el oficio que tiene ese espíritu. El nombre revela la identidad de ese espíritu. Y el nombre revela su fin. Según el nombre el grado de espíritu, vamos a saber cómo opera, cuál es su oficio, vamos a ver su identidad y también cuál es su fin y dónde enviarlo. Porque no todos van al inframundo, no todos van a la cruz. Somos legión, le dice entonces el posicionado de Gadara. Recuerde que una legión se compone de 6.826 soldados romanos y esa es la cantidad el cual tenía el endemoniado. Imagínense, un hombre con 6.826 demonios. Por eso se llama una posesión. No estaba endemoniado, estaba posesionado por demonios, porque tomaba el ser tripartito, el espíritu, el alma y el cuerpo. Segunda de Reyes 6:16 dice, y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esto es importante y lo vamos nuevamente a repetir para que usted no se lo olvide de esto,
Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En Segunda de Reyes también 16, 17 se continúa diciendo: entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra los ojos para que vea a Giezi, el criado. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego a su alrededor. Ahí aplica el texto que leíamos recién: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No temas. No hay que temer a la necesidad, a la angustia, a la opresión. No temas, porque más son los que están contigo que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta fue la visión que vio Giezi, el criado. Y mire qué importante, porque a veces nosotros no vemos cómo se mueve en el mundo espiritual, pero hay cantidades y cantidades de ángeles guerreros a nuestro alrededor, guardándonos y protegiéndonos y peleando por ti y peleando por tu casa. Por eso que es bueno entender que no estamos solos. Mateo capítulo 26, verso 53. Recuerde que anteriormente el texto era: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jesús dijo, Mateo 26, 53, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mire qué interesante eso. El Señor no es que lo iba a hacer, porque Él tenía que ir a morir, tenía que cumplir el proceso de la cruz. Él tenía que padecer, morir por la humanidad. No es que Él esté diciendo que lo iba a hacer, pero aquí nos está hablando otro rema y otra enseñanza más para entender qué es lo que quería decir realmente Jesús. Y Jesús dijo: no piensa que no puedo yo rogar a mi Padre y enviar a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Mire que comienza diciendo 12 legiones de ángeles. No estamos solos. No estamos solos. Entonces, Jesús dijo, podría pedir 12 legiones de ángeles, que 12 es el número de gobierno. 12 legiones de ángeles. Eso significa que a nuestro alrededor hay 12 legiones de ángeles, que se compone un Mahanaín. Recuerde que cuando Jacob vio ángeles que subían, Peniel, ángeles subían y bajaban. Luego Mahanaín, ángeles subían y bajaban. Vio siempre manifestaciones angelicales. Y ese Mahanaín que vio Josué, Jacob, perdón, estoy desviando los nombres. Esa manifestación que vio Jacob es una manifestación de Mahanaín. Porque Jacob, cuando vio Peniel, ángeles, cuando iba huyendo de su hermano, porque le robó la primogenitura, y después de 20 años el Señor le dice que vuelva nuevamente, ahí pasa a Mahanaín y ve otra vez otra manifestación, Jacob, de ángeles. Ángeles subían y ángeles bajaban, que es un cambio de guardia. Ahí hay más tema todavía para hablar, pero bueno, lo hemos enseñado. Entonces dice el Señor, yo puedo enviar 12 legiones de ángeles. Recuerde que una legión se compone de 6.826. Entonces, si sumamos a 1.826 por 12, nos da un total de 81.912. Esto es como mínimo. A nuestro alrededor no hay un ángel. Está el ángel de jerarquía, que es Cristo, pero hay muchos, miles de ángeles a nuestro alrededor, que vendrían siendo 81.912 como mínimo a nuestro alrededor. De ahí aplica el texto que leíamos anteriormente: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire qué poderoso esto. Rumelo. Porque esto nos ayuda mucho a entender cuán importante es nuestro Señor, que nos bendice, que nos restaura, que su misericordia viene y nos fortalece, porque no estamos solos. Esto es algo muy poderoso. Por eso es que esto nos ayuda a entender cuán importante es saber que nosotros no estamos solos. Amén. Y esto no es solamente eso.
Porque también recuerde que anteriormente hemos hablado, que no lo tengo aquí en esta pantalla, que eso lo vi en otra clase, que recuerde que dice la escritura que un ángel, reyes, un ángel mató a 185,000 asirios. Un ángel mató a 185,000 asirios. Un ángel mató a 185,000 asirios. Un ángel. Y aquí tenemos, ¿cuántos ángeles? 81,912. O sea, si sumamos 185,000 por 81,912, tenemos, creo, más de 1,000,000. Eso está muy poderoso. Aleluya. No sé si usted la está agarrando, pero esto es poderoso, hermano. Y esto no lo tengo en otras clases, pero me vino al recuerdo. Así que los matemáticos, multipliquen a alguien que ahí me lo coloca en el chat. 185,000 por 81,902 y lo coloca ahí en el chat. Para ir sacando bien la cuenta, pero sé que son como 1,000,000 y tanto. Qué poderoso es todo esto, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es que no estamos solos. Recuerde que dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo, que lo hemos visto en otras clases en lo que es cristofanías. ¿Qué significa cristofanía? Que Cristo se representó, estuvo en el Antiguo Testamento. Estuvo cuando nació Sansón, y Sansón, antes que naciera, se le presentó a su padre, y su padre le hizo un sacrificio, y el ángel lo permitió. Era Cristo. Estuvo también cuando Josué estaba peleando, y vino Josué y le dijo: ¿con quién estás tú? ¿Conmigo o con ellos? Y él le dijo: yo vengo de parte del ejército del Señor. Y Josué adoró a aquel ángel. Recuerde que a los ángeles no se les da gloria, no se les da adoración, pero aquí en Mahoma, en el Onoma, el nombre, ahí nos da mucho a entender que cuando nosotros tenemos un nombre nos dan una especificación de algo. Y Josué adoró, Sansón también. Mire qué importante todo eso, porque nos da mucho entendimiento a cuán importante es saber que no estamos solos. Serían 1,555,000, 1,000,000 y tanto. Sí, eso me acordaba que era más de 1,000,000. Mire qué importante. No estamos solos. Eso significa que Dios se mueve. Recuerde que aquí los que le hablaba anteriormente, ese se llama cristofanía, porque estos ángeles permitieron que se le adorara. Pero vemos también en Juan, en la isla de Patmos, que Juan, cuando ve al ángel, se postró, y el ángel le dijo: no te postres delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo. Y lo hizo 2 veces. No entendió mucho. Pero ahí el ángel le dijo: no te postres. ¿Por qué? Porque no era Cristo. Esa es la diferencia de cristofanía. Avanzo. Versión Ausejo. Apenas saltó a la tierra, salió al encuentro, procedente de la ciudad, un hombre que estaba poseído. Aquí otra versión, lo mismo que hablaba anteriormente, dice poseído por demonio. Dice: pero cuando Jesús lo liberó, quedó en su juicio cabal. Juicio cabal significa mente sana. Recuerde que cómo estaba él: andaba desnudo, se cortaba con las piedras en los brazos, andaba gritando por los montes, dormía en los cementerios, cortaba las cadenas, se tiraba al fuego. No estaba vestido, pero cuando Jesús lo liberó, dice que quedó en su juicio cabal. Aquí entonces la diferencia de una posesión no llega a ser lo mismo que una persona que no conoce de Jesús. Un verdadero cristiano no puede ser poseído por los demonios, aunque sí puede ser tentado y atacado por los demonios. El permiso de Dios es incompatible en que un cristiano esté habitando espíritu de posesión, porque el Espíritu Santo está ahí, está gobernando. Entonces esa es la diferencia, porque nosotros usamos a Cristo, y si está Cristo no podemos estar posesionados, que ya ahí toma el ser tripartito. Job fue atacado directamente por Satanás, pero no quedó endemoniado, o sea, no quedó posesionado, fue un ataque nada más.
Es una presión, un ataque de afuera hacia adentro. Y fue atacado por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, pero no estaba posesionado. Fue un ataque. Pedro fue influenciado por demonios. Cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, no es que Satanás entró a él, no entró en él. Satanás no entra en los cuerpos ni los ángeles caídos. Pierden su espacio y tiempo. ¿Qué hace? Una manifestación diabólica del mismo Satanás, un pensamiento de Satanás. Eso es lo que quiere decir. Pero Pedro no estaba posicionado por demonios, fue influenciado, que es diferente. Pablo dice que un mensaje de Satanás le colocó un aguijón, pero no era que estaba endemoniado o poseído. Jesús fue tentado por el mismo Satanás, no es que fue posesionado ni endemoniado. Significa que los términos, al profundizar bien, nos damos cuenta que hay mucha diferencia de alguna persona que está poseído y otra que está endemoniado. Lucas 8:27 dice, saliendo de la tierra, le vino al encuentro en la ciudad un hombre que tenía demonio. Ya hace mucho tiempo. No estaba vestido, ni estaba en casa, sino en los sepulcros. Entonces vemos claramente la diferencia, que este hombre que estaba al ser tripartito ya lo había tomado. Cuando hablamos del ser tripartito, significa que una persona que tiene ya esquizofrenia, paranoia y demencia, que son grados fuertes. Ahí puede ser que las personas pueden estar en un grado no solamente de demonios, sino un grado de posesión, porque no controlan, pueden matar a una persona. Una persona con estos síntomas graves pueden asesinar a una persona, porque ya no piensa él, lo toman posesiones. Aquí están las diferencias, más o menos, para que usted pueda entender de cada una de ellas. La opresión son demonios, espíritus inmundos, en un ataque de afuera hacia adentro. Si tú estás siendo atacado de afuera hacia adentro, se llama una opresión. La operación es un ataque ya desde adentro, ya entró. La depresión es una batalla contra los primeros espíritus inmundos y luego los demonios. Que la depresión entran primeramente espíritus inmundos, van a la mente, van al cerebro, bajan la dopamina, serotonina, endorfina, ya la persona no quiere saber nada y luego la persona se quita la vida. Ahí entran los demonios, que en la depresión trabajan primeramente en los espíritus inmundos y luego entran los demonios para matar. El endemoniado es una persona que se endemonió por abrir puertas al mundo espiritual, por abrir puertas, ver cosas que no correspondían, algún pecado que quizás no ha sido sano, ver cosas que quizás contaminan el ser tripartito. Entonces se endemonió. Una persona puede ir a la iglesia endemoniada. Y esto usted lo ha visto a lo mejor cuando una persona va a la iglesia y se manifestó un demonio. Pero antes esa persona, cuando llegó a la iglesia, no llegó endemoniado ni posesionado. Llegó bien. Lo invitaron, llegó a la iglesia y a lo mejor quizás no creyente, a lo mejor creyente, porque hay creyentes que también son endemoniados, pero no poseídos, que quiero que entienda bien la diferencia. Entonces la persona se manifestó un demonio, estaba en la iglesia, llegó a la iglesia, saludó a los hermanos, saludó al líder, empezó a cantar y de repente se manifestó el demonio. ¿Por qué? Por la unción. La unción pudre los yugos. La manifestación de Dios hace que los demonios quieran salir, quieran arrancar. Y como está en este cuerpo, se empezó a manifestar el demonio. Esa persona estaba endemoniado, no estaba posesionado, porque llegó bien a la iglesia. Llegó vestidito, llegó compuesto, ahí mirando, observando, y de repente por la gloria, la manifestación de Dios, se endemonió. ¿Por qué se endemonió? Porque tenía un derecho legal. Tenían cosas que él abrió puertas, derecho legal, y por eso entró. Ese es estar endemoniado. Un cristiano sí puede estar endemoniado, pero no posesionado. Posesión, el último que estamos viendo abajo, dice, toma el ser tripartito. ¿Cuál es el ser tripartito? El espíritu, alma y cuerpo. Lo que menciona Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Ya no razona, ya no está en su juicio cabal, ya nada tiene que ver con él, ya lo que haga. Por eso es que una persona que está en un grado de posesión puede matar a otra persona. Qué bueno poder entender a través de esta enseñanza cuán importante es conocer las entidades y conocer los espíritus, porque esto nos da mucho entendimiento a nosotros, saber que hay mucha diferencia en estas áreas. Si usted tiene preguntas, las puede colocar también en el chat. Si entendió bien,
Bien, pero siempre lo hacemos esto para que usted la idea que vaya creciendo, vaya aprendiendo, pero si hay alguna duda, la puede escribir ahí en el chat y vamos a ir respondiendo preguntas de a ver si entendió bien qué es estar poseído y qué es estar endemoniado. Recuerde que no es lo mismo. Ya le di muchos antecedentes, le di Biblia, le di muchos textos de las diferencias. Hoy al hablar esta enseñanza nos ayuda mucho también a poder nosotros entender cómo actúa el enemigo. Recuerde que los demonios son seres que no tienen cuerpo, son descorporizados. Se les quitó el cuerpo por juicios, cosas que hicieron ellos negativos, que no, o por otro tema los vamos a enseñar porque hay mucho que hablar de eso. Y todos los demonios, espíritu mundo, ellos sí entran en el cuerpo. Demonio, espíritu mundo, entran en el cuerpo para contaminar ese grado de estar endemoniado. Pero posesión no es lo mismo. ¿Se entiende? Si alguien no lo entiende, lo puede colocar. Pastor, no entiendo qué es posesión, no entiendo qué es endemoniado. Colóquelo ahí. Lo importante es estar aprendiendo. Estamos para enseñar, estamos para que usted pueda aprender el tema de hoy. Y creo que ha sido de bendición para poder entender y conocer más el mundo real. Entonces la pregunta, si un cristiano puede ser poseído por demonio, la respuesta es no, es imposible.